Listo, estoy grabando ahí, bueno, perfecto. No sé qué pasa que cuando la primera, yo me pasó el otro día con la clase de ustedes y con la estadística actual. Cuando hablo la primera vez no me aparece la opción de grabar, cuando cierro y vuelvo a abrir, sí. Mientras siga siendo así, buenísimo. Bueno, ¿qué tal? Estoy grabando ya, así que después obviamente esto más tarde lo voy a subir. Somos 18, no sé si van a entrar más, no sé si alguien vino y se fue. Disculpen la hora, ¿sí? El subte no venía más, no, mentira. Tuve que reiniciar todo porque andaba muy lenta la computadora. Así que bueno, si alguien se fue o algo, avísenle que volví, que ya vine. Bueno, espero que estén bien. Yo estoy bien, por suerte, terminé el aislamiento, todo eso, así que ya pasó todo. Terminé el aislamiento, digo, ahora terminé el aislamiento justo para arrancar el aislamiento. Y bueno, la idea de la clase hoy es, primero que ya habíamos quedado que íbamos a hacer una clase esta semana y espero que sigamos haciendo por lo menos una clase por semana las que vienen. El otro día no habíamos llegado a nada de la práctica 2, habíamos visto todo de la práctica 0 y de la uno. Si tienen alguna duda, igual me la hacen de las prácticas anteriores, pero bueno, ahí habíamos hablado bastante de eso y no habíamos visto nada de la 2. Yo llegué a subir ayer, también me está llevando bastante tiempo subirlos, los videos no suelo hacerlos, sino el tiempo que tardan en subir es bastante, pero ayer llegué a subir lo último de la práctica 2, la última clase, son 3 en total que subí, y ahí están incluidos, no sé si lo llegaron a ver, si no lo llegaron a ver, no se preocupen, de todas maneras, mi idea es, para lo que no lleguemos hoy a tiempo, el lunes hacemos otra clase, y bueno, de eso, la idea es que el lunes o el miércoles, ahora vemos. Y bueno, la idea es que hagamos ejercicios de práctica 2. Yo voy a hacer algunos. Y acá, perfecto, lo que les iba a decir es, si tienen dudas y eso, pídanme que la idea es eso. ¿Sí? Podríamos ver el 12. Creo que es, yo entre las clases, estuve haciendo, creo que voy a ver la guía. Estadística 2. Entre las clases estuve haciendo varios ejemplos y estuve haciendo algunos ejercicios. Y en la última clase, básicamente, si mal no recuerdo, del 2, hicimos, el A ya lo habíamos hecho, el A lo habíamos hecho, no me deja abrir la práctica, a ver, acá. El A lo habíamos hecho, el B lo hicimos, lo hice está hecho en la clase, en la última que subí, y el D casi todo está hecho también ahí, entre esa clase y alguna anterior, creo, y lo que faltaría es ver el C, que es lo que me están preguntando acá Alejo. ¿Sí? Así que vamos a empezar por ahí. Antes de arrancar con eso, en estos días les voy a estar mandando las consignas y las fechas de las otras dos actividades, ¿sí? Que van a ser obviamente antes del 31 de julio, pero no van a ser dentro de no menos de una semana o 10 días. Seguramente las espaciamos un poco. Y bueno, ¿querés saber si hay alguna duda con algo administrativo o algo que no sea específico del contenido? Que ahora vamos a ver eso que me preguntaron y seguimos con otros. Hasta aquí va a entrar por las actividades de convalidación y según hasta dónde lleguemos, pero seguramente una va a ser sobre esta guía, otra va a ser sobre la que sigue probablemente, y si llegamos a ver antes de julio algo de horas puntuales, también habrá una de esas. De todas maneras, ya saben, después del 31 de julio, yo ya pedí que el campus me lo dejen abierto y voy a seguir subiendo los videos a YouTube y voy a seguir mandando cosas y vamos a seguir haciendo estas clases. Después hablaremos qué es obligatorio, qué no, digamos, también en función de cuáles sean las fechas del segundo cuatrimestre. Les cuento también que ya me preguntaron, el otro día hablé con la directora del departamento y la directora de la titular de cátedra, porque me preguntaron el final de teoría hasta lo que digamos julio. Después lo voy a terminar de definir con la titular de cátedra, eso. Porque lo cierto es que todavía no está muy claro cuándo empieza el segundo cuatrimestre. Lo que sí está claro es que el segundo cuatrimestre empieza así, empieza virtual. Sí, eso es lo que me dijeron. Pero todavía no dijeron fechas de cuándo empieza. O sea que también según cuándo empiece el segundo trimestre, por ahí extiendo 1 o 2 semanas más de cuatrimestre obligatorio, digamos, de cosas que entrarían al final, según con qué temas vayamos.
y después el resto sí quedaría para que, bueno, puedan completar los temas, aunque sin que se evalúe. Pero eso lo tengo que terminar de charlar con, también lo quería charlar con el titular de la cátedra. ¿Algo más? ¿Ustedes le dijeron algo de fechas de cuándo tienen que inscribirse y cuándo empieza el cuatrimestre? Porque a mí me dijeron, todavía no se sabe. Se sabe que empieza virtual, pero todavía no se sabe, me dijeron, literalmente. O sea, la única certeza es que no vamos a ir a la facultad. Con lo cual tampoco se sabe exactamente cuándo van a ser cuándo van a ser los finales. Para mí, sí, puede ser, es posible que hasta el año que viene. No sé, el tema, obviamente el mayor tema acá es, ahora ya está todo más o menos armado. Yo personalmente, si tengo todas las clases grabadas, me ahorro bastante trabajo, cuestión de hacer las reuniones estas y ya está, pero obviamente preferiría estar en el aula, eso ni hablar. Eh, pero el tema es que también los finales, en principio, van a ser presenciales. No sé si tal vez, a mí se me ocurre que en algún momento tal vez empiecen a poner como varias fechas separadas y como para que vayamos a un aula grande y seamos pocos, qué sé yo. Pero bueno, certezas no es un tiempo de certezas, precisamente. Hay que aprender a vivir con no saber. Así que bueno. ¿Alguna otra consulta, algo por el estilo? ¿Las respuestas de la 2 al final? No, no las subí, tenés razón. Pero me voy a poner un cartel así grande. Respuestas. Porque encima es una pavada, no las subí, pero las tengo. Me voy a poner un cartel así. Así me acuerdo. Así ahora cuando terminamos lo pongo. Porque las tengo encima. Ni siquiera es que porque no las tengo hechas y me olvidé de subir, disculpen. Después se las subo. ¿Algo más? Si no, vamos con el 2C. El cosa me dicen. Está bien, medio me lo estaba reservando para charlarlo acá porque es medio largo. ¿Sí? Recuerden que el ejercicio 2, si estuvieron viendo la clase, no sé si llegaron a ver la clase, pero bueno, ya la habíamos visto creo que en la primera clase, el ejercicio 2, cuando hablamos de densidad conjunta, es el que me da un vector aleatorio continuo, absolutamente continuo, o sea, tiene densidad, xy, y me dicen que la densidad que me dan es esta. Consulta, les hago una consulta. ¿Alguien de casualidad recientemente compró alguna pizarra en algún lado grande? Porque estoy buscando pizarras y resulta que el problema es directamente no hay. Estoy buscando una pizarra como este tamaño para colgar y que todo sea un poco más cómodo y no hay. O sea, no se están fabricando básicamente. Entonces, las que había de stock en todos lados que pregunté ya no están. Si alguien sabe de algún lugar o conoce a alguien, estoy pensando en algo del orden de 120 por 80, me manda un mail, me avisa, me vendría bien. Sí, también es porque estoy averiguando por el lado de la facultad, a ver si la facultad puede hacer algo al respecto, pero bueno, más teniendo en cuenta que esto viene para largo. Cualquier cosa, si alguien sabe, me manda un mail y me avisa, por favor. Entonces, la densidad es K por X más 2Y, pero la K la habíamos buscado. No sé si alguien se acuerda cuánto es. Si no, me pongo a buscar ahora en mis apuntes. Pero si alguien... Acá hay una constante, pero la K ya la habíamos hecho. 2/3, gracias, me parecía. Perfecto. ¿Se acuerdan? Habíamos integrado, la integral nos había dado 3, sobre todo en R2, la integral nos había dado 3 medios, así que K era 2/3. Y esto era para acá entre 0, para X e Y entre 0 y 1 y 0 y 1. Con lo cual el soporte de esta densidad conjunta es este. Es cuando X está entre 0 y 1, cuando Y está entre 0 y 1. Y en ese conjunto la densidad vale esto. Si yo integro en el cuadrado esta función, me da 1, porque justamente el 2/3 lo elegimos para que dé 1. ¿Ok? El ejercicio C, lo que me pide es que teniendo la densidad, que busque la función de distribución. ¿Sí? De distribución conjunta, que busque f de xy.
y la ponemos como función de S y de T. ¿Sí? Y lo que me da es una sugerencia de considerar casos. Y ahora vamos a ver por qué. A ver, vamos a... Me dice como que considere en total 5 casos. Vamos a ver por qué son esos 5 casos. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para buscar la densidad? Lo voy a poner acá abajo. No, lo voy a poner acá. Perdón. Ven que necesito una pizarra nueva. La densidad en ST, en un punto cualquiera. Bueno, lo que tengo que hacer es integrar la densidad para X entre menos infinito y S, y para Y entre menos infinito y T. Esta fórmula la habíamos dado. O sea, integro en Y entre menos infinito y T la densidad, y a eso lo integro entre menos infinito y S respecto de X. ¿Puedo cambiar el orden? Sí, tranquilamente, no hay problema. Esa es la fórmula que habíamos visto, y con eso teníamos la función de distribución. El tema es que si mi función de distribución fuera f de x igual una fórmula, listo, no tengo mucha vuelta. Pero tengo que analizar partida la función, tengo que ponerme a analizar casos. Y lo que llevamos acá es que en total hay 5 casos. Porque básicamente la densidad es, en toda esta región, es 2/3 por x más 2y, y fuera de esa región es 0. Entonces, vamos a los casos primero para x. ¿Qué pasa si yo tengo un x fijo? O sea, perdón, no, tengo que pensar en términos de CP genéricos. Básicamente tengo una situación, si estoy acá, que me dicen que considere, los casos que me dicen son S y T, S menor o igual a 0, o T menor o igual a 0. S menor o igual a 0 o T menor o igual a 0 es básicamente cuando los dos son menores o iguales a 0, cuando uno sigue el otro no, o sea que son cualquiera de estos 3 cuadrantes, solo que acá figuraría como el caso 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en esos casos? ¿Sí? Cuando integro desde menos infinito hasta S y desde menos infinito hasta T. Recordemos que representa esta integral. Si yo tengo que el punto ST es un punto de acá, la integral con X moviéndose desde menos infinito hasta S y con T moviéndose, con Y moviéndose desde menos infinito hasta T, era esto, que era la integral de esta región. La integral sobre esta región. Recuerden, la esquina esta de acá sería infinito para allá, infinito para allá. ¿Eso estamos de acuerdo? Entonces, lo que yo tengo que pensar es cuánto me va a dar esa integral para las diferentes regiones que tengo. Fíjense qué pasa si mi punto ST está en cualquiera de estos cuadrantes. ¿Sí? Yo tengo, por ejemplo, si está acá, yo voy a integrar de ahí para abajo y de acá para allá hasta el infinito. ¿Cuánto va a dar esa integral? Cero, me dicen acá. Exacto, cero, ¿por qué? Porque la densidad en toda esa región vale cero. O sea, en estos 3 cuadrantes de acá, la densidad vale cero. La densidad no vale cero únicamente en este cuadradito. O sea, en estos 3 cuadrantes y en todos estos otros puntos la densidad vale cero. Entonces, si yo integro sobre esta región de acá, la integral me va a dar cero. Lo mismo si yo estoy acá, por ejemplo, si fuera este el punto, bueno, yo tengo de ahí para abajo y de ahí para la izquierda. Toda esta región. Pero de vuelta, estoy solamente en la parte donde la densidad vale cero. Y lo mismo pasa si me paro acá. De ahí para allá, para la izquierda, y de ahí para abajo, la densidad vale siempre cero. ¿Eso lo ven? O sea, no estoy agarrando, para que la integral esa no me dé cero, necesito agarrar por lo menos una parte del cuadrado pintado de rojo. ¿Se entiende? Si no agarro esa parte, algo del cuadrado pintado de rojo, estoy integrando en toda una parte donde la densidad vale cero, y al integrar algo que vale cero me va a dar cero. O sea que en realidad, en esa primera parte, vamos a anotar acá, para S menor o igual a 0 o T menor o igual a 0, ahí me da, no quiero poner, ahí me da 0, ¿estamos? ¿Qué tiene que pasar para que agarrar algo del cuadrado rojo? Bueno, necesito que las dos sean no negativas, que las dos sean positivas.
¿sí? O no negativos, pero bueno, también me debería cero. Necesito que las dos sean positivas. Cuando las dos son positivas, sí voy a agarrar con el cuadrado rojo. Pero ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque este es mi cuadrado. Lo hago así porque ahora lo voy a borrar. Cuando las dos son mayores o iguales a cero, una cosa va a ser si el punto está acá dentro del cuadrado. Fíjense, si el punto está acá dentro del cuadrado, básicamente yo voy de ahí para abajo y de ahí para la izquierda. Pero la única parte que me interesa no en el literal es donde no vale cero, que es básicamente este pedazo del cuadrado. O sea que si el punto está dentro del cuadrado, la integral es esa. Esto es cuando S y T, los dos, son números entre 0 y 1. Que es otra de las sugerencias que me... Otra de los casos que me pide que considere la sugerencia. Me lo pone con menor estricto, igual es continuo acá, si queda lo mismo. Cuando S y T están entre 0 y 1 es otra de los casos que es el segundo. Pero fíjense qué pasa. Por ejemplo, si uno está entre 0 y 1, pero el otro me da más que 1. ¿Sí? Por ejemplo, que es el tercer caso que dice S está entre 0 y 1. El tercer caso es S entre 0 y 1, T mayor o igual a 1. S entre 0 y 1 S está acá. ¿Sí? Por ejemplo, acá. Entonces, T mayor o igual a 1 es que este T está por encima de esto. O sea que sería un punto como este de acá. Entonces, cuando T mayor o igual a 1, no importa qué tan grande, básicamente lo que me va a interesar para la integral, ¿sí? Es la intersección de vuelta, como este cuarto de plano con el rectángulo, con el cuadrado. ¿Y qué parte es eso? Bueno, simplemente lo que está de aquel lado. ¿Sí? Ya a medida que cuando T crece por encima de 1, ya no le agrego nada más. ¿Se entiende? Entonces, ese es otro caso. Otro caso también es cuando es al revés, cuando S está acá y T está entre 0 y 1. Y otro caso, que ese ya lo podemos, seguramente lo podemos contestar, es ¿qué pasa si S y T son los dos mayores o iguales a 1? Si S y T son mayores o iguales a 1, este es el soporte de la densidad y mi punto S va a estar por acá, T va a estar por acá, bueno, va a ser ahí. Yo voy a integrar sobre la intersección, o sea que voy a terminar integrando sobre dónde. La parte que importa, digo, la parte que no vale 0 voy a terminar integrando sobre dónde. Me va a dar 1, sí. ¿Por qué? Porque voy a terminar integrando sobre todo el cuadrado. Acuérdense que se les complica mucho y tienen micrófono, pueden abrir el micrófono cuando quieran contestar. Exactamente, vamos a integrar sobre todo el soporte. ¿Sí? Si vamos a integrar, ¿por qué? Porque básicamente ahora sí, cuando S es mayor o igual a 1 y T también es mayor o igual a 1, la intersección con el soporte es todo el soporte. Si lo incluye a todo el soporte, o sea que voy a integrar la densidad sobre todo el soporte. Si integro la densidad sobre todo el soporte, la cuenta es 1. O sea que esto también lo vamos a contestar rápido. Ahora después si quieren hacemos la cuenta, ¿sí? Pero casi que ni hace falta hacer la cuenta. Yo digo, bueno, voy a integrar sobre todo el soporte, así que esto da 1. Realmente los que no sabemos bien lo que da son los otros tres casos. ¿Sí? Eso sí no sabemos qué dan y ahora vamos a hacer la cuenta. Pero en principio, estos dos casos son bastante obvios. Igual si uno hace las cuentas, da. Porque en el fondo voy a terminar integrando, vamos a terminar haciendo la cuenta que hicimos, que es la integral de esto entre 0 y 1, para x entre 0 y 1, para y entre 0 y 1. Pero, se puede, pero básicamente es obvio. Pero vamos a ver los otros casos. A ver cómo quedan. Voy a borrar la densidad si tengo un poco de espacio. Igual me la acuerdo, 2 tercios x más 2y. Empecemos entonces con el caso en que tanto S como T, que sería el segundo caso que figura ahí en la guía, están entre 0 y 1. Entonces, sería este de acá. ¿Sí? Esta es S y esta es T. Entonces yo voy a integrar, bueno, la distribución en ST es la integral esta que ya dijimos, la integral de menos infinito hasta S, de menos infinito a T, de la densidad, y esta integral si es de menos infinito a T, esta es la integral en I, y esta es la integral en X. ¿Puedo hacerlo al revés? Sí, tengo que cambiar acá y tengo que cambiar acá el otro. Entonces, ¿cómo hacemos esta cuenta? Bueno, tenemos que básicamente romper la integral en varias partes
según lo que vale. Y acá está la parte donde vale 0 y la parte donde vale 2 tercios por x más 2y. Básicamente, como hay una parte donde vale 0 y una parte donde no vale 0, lo único que me interesa para hacer la integral es la parte donde no vale 0. ¿Sí? Entonces lo que voy a poner es la parte donde no vale 0. Todo lo otro ya sé que, sobre todo el resto, voy a integrar 0 y la cuenta va a 0. O sea, ya lo que no está con el soporte ya ni lo escribimos porque sabemos que eso no agrega nada a las cuentas. Entonces, lo que me va a quedar es la integral de la densidad en la parte que no vale 0. ¿Y eso entre cuánto y cuánto es? Entre cuánto y cuánto va para ahí, esa integral. Piensen en este dibujo de acá. Hacía frío cuando me levanté. Entre 1 y 0. A ver, la I va entre 0 entre 0 y 1. Pero nosotros queremos integrar, verán que voy a borrar esto. Nosotros queremos integrar con x hasta s y hasta t. ¿Sí? Y de eso quiero integrar la parte que tengo en común con el soporte. Entonces, como me dicen acá, claro, la I va entre 0 y t. Y la x va entre 0 y s. ¿Se entiende? ¿Está claro eso? Entonces, la I va entre 0 y t y la x va entre 0 y s. O sea que por el menos infinito que pasó, nada, el menos infinito, todo lo que va del menos infinito a 0, yo lo podría, esto, obviamente que es más molesto porque es en 2 dimensiones. Si yo lo quiero desarmar en varias integrales, tendría que solamente cortar en este pedazo, o sea, tendría como que cortarla en 4, ¿sí? En el tercer cuadrante, la intersección con el cuarto cuadrante, la intersección con el segundo y la intersección con el primero. Bueno. Pero esos otros 3 pedazos no importa porque no agregan nada. Entonces me queda solamente esto. Entonces, ¿qué cuenta voy a hacer? Bueno, voy a integrar entre 0 y s, entre 0 y t, 2 tercios por x más 2y. Primero en y y después en x. Entonces, no, esto ya lo puedo borrar. Integro en y, ¿sí? Lo demás adentro, piensen que acá es como que tengo como un paréntesis, ¿sí? Integro en y. Integro entre 0 y s de. Integro en y 2 tercios x, bueno, el 2 tercios lo puedo poner afuera si quieren. 2 tercios. Integro x más 2y respecto de y. ¿Qué me da eso? xy más y cuadrado, exactamente, ¿sí? X lo integro respecto de y me da xy, 2y lo integro respecto de y me da y cuadrado. Se me queda xy más y cuadrado, y ahora tengo que evaluar entre 0 y t. ¿Sí? Lo que comento siempre es, cuando tengo letras, es muy fácil, sobre todo yo, estoy hablando con ustedes, o hablándoles a ustedes. Me doy vuelta, vuelvo a mirar y tengo que meter, si pongo 0 y t acá, a lo mejor lo meto en un lado equivocado. Entonces, aclaro, para i evalúo entre i igual a 0 y igual a t. La x no. Y eso después que me queda, que va a ser una función de x, lo integro en x. Entonces tengo que integrar 2 tercios por la integral entre 0 y s de, entonces s no es 5, eso es importante, de xy evaluado en t es x por t. ¿Sí? Y cuadrado evaluado en t es t cuadrado. Y en y igual a t es t cuadrado. Y eso sería evaluado en t. Evaluado en 0 da 0. O sea que básicamente la cuenta me da esto menos 0. Así que ni lo escribo. Pero obviamente hay que evaluar arriba y abajo, lo de siempre. Vago. Y ahora tengo que integrar en x. Entonces, ¿qué me da esta integral en x? Bueno, xt me va a dar x cuadrado por t sobre 2. O t por x cuadrado sobre 2, como lo quieran escribir. Entonces tengo el 2 tercios, que no tengo que olvidar. Y ahora tengo x cuadrado por t sobre 2. Y t cuadrado lo evalúo, lo integro respecto de x y me da t cuadrado por x. ¿Sí? Bueno, ahora hacemos la cuenta. T cuadrado por x.
tengo que evaluar para x entre 0 y s. Entonces, ¿qué me da cuando x es s? Bueno, cuando x es s me da 2/3 por s cuadrado por t sobre 2 más t cuadrado por s, o s por t cuadrado. Y en 0 me da, cuando x es 0, me da 0, o sea que no tengo que restar nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué me da para este caso? Me da eso. Me da 2/3, si quieren puede ser distributiva, no sé, lo que quieran, es lo mismo. Me da 2/3 por s cuadrado t sobre 2 más st cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? No sé, me acuerdo si lo dejé en la guía. Las respuestas después van a ver si está escrito así o no. Entonces, básicamente, ¿cómo voy a escribir esto? ¿Cómo voy a ir escribiendo la función de distribución? Bueno, una función por partes con 5 partes. fxy de st es si s es 0, si s es menor o igual a 0, o t menor o igual a 0. Es 1 si s es mayor o igual a 1 y t es mayor o igual a 1. Es esto si s y t están entre 0 y 1. Y me faltan 2 casos más, obviamente. ¿Sí? Hagamos uno, el otro se los dejo de ejercicio, pero igual después van a tener la respuesta. Ahí me anoté un poquito grande. Entonces vamos de vuelta. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Esto? Me paran, si me tienen que decir algo, me escriben o activan el micrófono. ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Está claro? Bueno, bueno. Entonces veamos, por ejemplo, el caso que hemos dicho. El caso que es s mayor o igual a 1, t entre 0 y 1. Después ustedes hagan el caso s entre 0 y 1, t mayor o igual a 1, que es el que falta. Y en este caso dijimos que nos quedaba algo así. Este es el soporte. S es mayor o igual a 1, o sea, S está por acá. Ah, bueno, yo había buscado el otro, no importa, es lo mismo. Ustedes hagan el otro. S está por acá, T está entre 0 y 1, T está por acá. Y yo quiero integrar sobre toda esta región, que va para allá. Pero obviamente lo que tengo que integrar es la parte que tengo de intersección con el soporte. ¿Cuál es la intersección de esto con el soporte? Todo acá. Y hasta ahí. ¿Sí? Por más grande que sea S, va a ser hasta ahí. Hasta ahí, hasta ese lugar. ¿Sí? Entonces, yo voy a integrar respecto de y respecto de x. Respecto de y, ¿entre cuánto y cuánto voy a integrar? Esto de acá. ¿Cuáles van a ser los límites? Respecto de y me dicen 0 a t, exactamente, ¿sí? Va desde 0 hasta t, el que está entre 0 y 1. Y respecto de x, respecto de y, que es la de adentro, va a ir entre 0 y t. Y respecto de x, ok. 1 infinito me dicen. 1 infinito respecto de x sería desde acá para allá. Y entonces yo estaría integrando entre 0 y t de 1 infinito, estaría integrando toda esta región de acá. Pero no estaría integrando sobre esta parte. ¿Sí? Respecto de x, como yo quiero esta parte, si ese cuadradito, si se fijan, ese rectangulito en realidad, ese rectangulito que hay pinté de rojo, tiene estos valores, ¿sí? En x entre 0 y 1, en y entre 0 y t. Eso sería este rectangulito de acá sacado del contexto. ¿Lo ven? Por eso en x va a ir de 0 a 1, como me dicen por ahí. ¿Se entiende por qué va entre 0 y 1 la x y por qué va entre 0 y t la y? Independientemente de cuánto sea s, para cualquier s mayor o igual a 1, va a ir de 0 a 1. ¿Está claro? Entonces, la x va de 0 a 1, fíjense que entonces acá esto ya no me va a quedar dependiendo de s, porque no voy a meter la s acá adentro. ¿Sí? Lo mismo va a pasar en el otro, en el que la x va a ir de 0 a s y la y va a ir de 0 a 1,
cuando S sea mayor o igual a 1. Porque de 0 a 1 es lo que nos importa, que es la parte que me queda con el soporte. O sea, yo quiero integrar sobre este rectángulo, que es este rectángulo acá. Bien. Y bueno, ahora hay que hacer la cuenta. ¿Sí? Lo mismo de antes. Esto es, me voy a ahorrar un paso de pizarrón, pero esto va a ser 2 tercios por x más 2y. El 2 tercios lo puedo sacar afuera. Y si integro primero en y, como Profe, acá. Sí. disculpe, una consulta. No logré entender por qué va entre cero y t. A ver, hasta acá estamos. Yo elijo un s mayor o igual a 1 y un t entre 0 y 1. Sí, sí, eso Eso perfecto. corresponde, entonces ahora yo quiero integrar desde menos infinito hasta s en x y desde menos infinito hasta t en y. Sí, ¿Ok? ¿Eso qué representa? Bueno, si este es s y este es t, representa toda esta región. X desde menos infinito hasta s quiere decir que voy de s para la izquierda, sí, y desde menos infinito hasta t significa que voy desde t para abajo. sí, O sea que yo estoy integrando sobre toda esta región. sí, creo que ya entendí. Pero como siempre lo que tengo que ver es la parte donde no vale cero la densidad, ¿sí? Que es el soporte. Sí, sí, Como en este caso yo tengo el 1 acá adentro y el 1 acá y el otro es 1 acá afuera, que esa es la parte donde la función no vale cero, la intersección te queda este pedazo acá. bien. ¿Se entiende? Entonces, la x va a ir de Sí, 0 hasta 1. No importa que vos le corras el s, la única parte que va a interesar es esa. La y, en cambio, como es un número entre 0 y 1, bueno, va a ir desde 0 hasta, como la t es un número entre 0 y 1, la y va a ir desde 0 hasta t. ok, muchas ¿Lo ves? gracias. Buenísimo. ¿Alguna otra duda con esto? Como por qué en uno sí, en otro no. No digo que, digo, al principio cuesta acostumbrarse a estas cosas. No sé tampoco hace cuánto hicieron análisis de dos, pero digo, tiene sus vueltas solamente. Bueno, a ver, si tienen alguna duda me dicen. Entonces, ahora es cuestión de hacer la cuenta. ¿Sí? Integro en y, me queda que de vuelta como antes, x y más y cuadrado. ¿Sí? Eso no cambia. Y de hecho lo voy a evaluar para y entre 0 y t. Eso va a depender solo de x, la t es una constante, y voy a después integrar en x. Entonces, 2 tercios por la integral entre 0 y 1 de evalúo de t, la y, x por t más t cuadrado. Eso es en t. Y cuando evalúo en y igual a 0 me da 0, o sea que sería esto menos 0. Si lo escribo el menos 0, pero digo, hay que chequearlo siempre, le resto 0, bueno, y esa expresión que me quedó la tengo que integrar en x. Si integro eso en x, me queda 2 tercios por, ahora integro en x. Integro x por t en x, me queda como antes, x cuadrado sobre 2 por t. La t es constante. Integro t cuadrado respecto de x, me queda t cuadrado de x. Y eso lo evalúo para x entre 0 y 1, ¿sí? Que es para x, no me entra ahí, pero es para x. O sea que es 2 tercios por, para x igual a 1, un medio t más t cuadrado. O sea, t sobre 2 más t cuadrado. ¿Sí? X1, 1 por t sobre 2. T cuadrado por 1. Para x igual a 0, 0 más 0, 0. O sea que es esto menos 0, listo. 2 tercios por eso, ya está. Esa es la cuenta. O sea, cuarto caso de la función, o en el orden que lo hayan puesto, para s en mayor o igual a 1, t entre 0 y 1, la distribución vale 2 tercios por t sobre 2 más t cuadrado. Falta un cuarto caso que se hace de la misma manera, solo que la x va a ir entre 0 y s y la t va a ir entre 0 y 1. ¿Sí? Si quieren hacer el último caso haciendo las cuentas, lo que tienen que dar básicamente es que la integral va de 0 a 1, de 0 a 1, entonces si integran sobre todo el soporte, hacer la cuenta les tiene que dar 1 necesariamente. ¿Se entiende? ¿Alguna duda por eso? Buenísimo. Me dicen si tienen dudas, si no me dicen
Si quieren ver alguno en particular, si no, yo elijo alguno, pero si estuvieron haciendo y tienen dudas con algunos, me interesa más. De todas maneras, lo que no llegamos a hacer hoy, vemos la clase que viene. Sobre todo porque no sé si llegaron a ver el video de covarianza y todo eso, fue muy reciente. Sí, con el último video, con el que subí ayer, ya estarían los temas para toda la guía. Igual les digo cuáles son los ejercicios que realmente importan, ¿sí? Son los ejercicios del 1 al 6. Los ejercicios del 1 al 6 son los que son los esenciales, ¿sí? El ejercicio 7 y el 8, si tenemos tiempo hoy lo veo, si no la semana que viene les muestro la idea, pero en realidad es ver, digamos, es una introducción a algo que vamos a ver cuando veamos estimadores, que es la función de máxima verosimilitud. El 3D, ya les digo, el ejercicio 7 y 8 en realidad es para entender un concepto que después en algún momento, un concepto y aprender a hacer ciertas cuentas que tienen que ver con algo que vamos a ver en la práctica 4, que es la función de verosimilitud y los estimadores de máxima verosimilitud. O sea que en realidad por el 7 y 8 por ahora no se hagan mucho drama. Yo después si tengo tiempo en la próxima clase los hago, ¿sí? O les hago uno de los dos, para que vean, porque la idea es también un poco generalizar todo esto que vimos a n, a un vector n dimensional en vez de un vector solo de bidimensional, pero es más, está más bien pensado para entender después otro tema. O sea que lo esencial es del 1 al 6. Y los ejercicios, a partir del 9, el 9 les presenta la distribución normal bivariada, ¿sí? Digo, hasta ahora vimos todas distribuciones bivariadas, pero como les tiro la densidad o les tiro la función de probabilidad. Bueno, hay algunas, así como existen. Una pregunta. ¿La próxima actividad va a ser solamente la guía 2 o le vamos a sumar alguna otra guía? Probablemente sea solo de la 2. Ok, gracias. Probablemente sea solo de 2. Perfecto. Para llegar avanzando en esto y después, bueno, la que sigue será de la otra guía. La otra guía tiene varios temas, de hecho. Entonces, en la 9, el ejercicio 9 habla de la distribución normal bivariada, que básicamente sería como la extensión a dos dimensiones, y existirá después, por ejemplo, si es en econometría, van a ver la normal multivariada, existe la extensión a n, a dimensión n, de la distribución normal, ¿sí? Que es una distribución donde cada una de las variables tiene distribución normal, pero a su vez se tiene en cuenta, se considera la posibilidad de que haya correlación, ¿sí? De que haya una covarianza no nula entre las variables. ¿Sí? Ahí aparece la distribución normal bivariada. El 10 le presenta una extensión de la distribución binomial a dimensión n, que se llama la distribución multinomial, que básicamente es cuando uno realiza un experimento que lo repite una y otra vez en forma independiente y mantiene las probabilidades, pero básicamente en vez de tener éxito o fracaso, tengo varias categorías. Tengo probabilidad de que caiga acá, probabilidad de que caiga acá, de que caiga acá y de que caiga acá. Y suman 1 esas probabilidades. Y la distribución, y lo que uno cuenta es en n repeticiones cuántas veces cae en la primera categoría, cuántas veces cae en la segunda categoría, cuántas veces en la tercera, etcétera. O sea que X termina siendo un vector que me dice si es 1, 3, 0, 5, quiere decir que la primera categoría ocurrió una vez, la segunda ocurrió 2 veces, la tercera ninguna y la última 5 veces. Eso sería la distribución multinomial. Y también hay algunas cuentas, o sea, son ejercicios cuentosos y complicados para quien le interese. Por ahora, digamos, no se vuelvan locos con eso, pero les puede ser, si les es interesante, pruébenlos, mírenlos. Lo que sí me interesa es que vean, para, digamos, lo esencial es lo que está de los ejercicios 1 a 6, ¿ok? Lo que me preguntan acá es sobre el 3D y si podemos ver el 3C. A ver, el 3 es un ejercicio donde también hay una densidad, me dice X se lleva a aleatorias continuas con densidad conjunta en el primer cuadrante dada por, y me da una densidad, yo la voy a escribir, y me pide varias cosas, ¿sí? Pero vamos a ver entonces un poco de estas y vamos a ver qué pidieron. Y el D claro, el D pide la función de distribución también, o sea que también va a haber que hacer este análisis. Son menos casos, pero básicamente son 2 casos solamente. ¿Sí? Cuando los dos son menores o iguales a 0 y cuando los dos son mayores, vamos a ver por qué. En el 3 tengo que la densidad es
es lo que dice ahí, 6 sobre 1 más x más y a la cuarta en el primer cuadrante, es decir, que es 6 sobre 1 más x más y toda la cuarta, cuando tanto x como y son positivas, o mayores o iguales a 0, como quieran, es lo mismo, y es 0 si no. O sea que ahora el soporte en realidad, está bueno siempre dibujar el soporte, porque después cuando hago cuentas es más fácil ver qué parte tengo que usar, ¿sí? Si no dibujo el soporte es muy probable que me equivoque. Entonces el soporte es simplemente cuando x y y son mayores o iguales a 0, o sea que es todo el primer cuadrante en este caso, ¿sí? Por eso en este caso las cuentas para el ejercicio D, que me preguntaba Juan Cruz, es similar, solamente que son dos casos, ¿sí? Si S y T están en cualquiera de estos cuadrantes, no integro nada, porque la intersección con el soporte de estas regiones, de estas cosas así, van a ser 0. Si S y T son mayores a 0, o sea, el punto ST está en el primer cuadrante, ahí sí voy a tener, si es un punto por acá, voy a tener una intersección que básicamente va a ser de x de 0 a S y de 0 a T, ¿ok? Eso para, digamos, o sea, similar el punto D de acá a lo que hicimos antes. Y acá, Antonella me pregunta por el C, ¿sí? Entonces veamos qué me pide el ejercicio C. El ejercicio C me pide densidades condicionales. El B también me las pedía, pero me las pedía para un valor específico, condicionando un valor específico de I, y el C me lo pide para un valor genérico, ¿sí? De todas maneras, para hacer eso voy a necesitar la densidad marginal de la I, así que hagamos el A por lo menos la parte de la I, ¿sí? En el ejercicio me piden las marginales. Me piden la densidad marginal de X y la densidad marginal de Y. Hagamos la de la Y porque es la que voy a necesitar para lo que sigue, pero después la de la X sería forma análoga. Así repasamos también un poco estas densidades marginales. La de la Y, si la escribo en la variable Y, ¿qué va a ser? Bueno, ¿cómo voy a hacer para de acá pasar a la marginal? Si hay que plantear solo la fórmula, o por ahí. No, hay que hacer la cuenta. Hagámosla. Hay que hacer la cuenta. ¿Sí? ¿Qué necesito? Necesito la marginal primero. A ver, hay que hacer la cuenta, hay que escribirlo. Después lo reemplazás y queda. Igual hagámoslo porque me interesa que lo veamos para despejar dudas. Pero tenés que vas a tener que buscar la densidad. Esta la tenés y esta también. Y bueno, a ver qué reemplazar. ¿Sí? Y además hay que tener siempre cuidado con la definición por el tema de dónde está el soporte y eso, así que ahora hagamos el ejemplo si lo escribimos bien. Pero empecemos por el punto A buscando la marginal. ¿Qué tengo que hacer si tengo la densidad conjunta, cómo puedo pasar a la marginal? Voy a hacer un esquemita para recordarles cosas cuando tengo vectores continuos. Ahí Juan Cruz, estoy viendo algo. Alejo también. Hacer con un solo diferencial. Ok, o sea, te integro respecto a una sola variable. Exactamente. Vamos a recordar un poquito algo. Bien, entero respecto de x, sí, exactamente. O sea, si tengo la densidad para x, y quiero la densidad marginal de y, la manera de hacer eso es, sí, integro respecto de x. Exactamente. Esa sería la manera. Sí, obviamente, si quiero ir a la densidad respecto de x, tengo que integrar respecto de x. Otra pregunta. Si tengo la distribución conjunta y quiero ir a la distribución marginal, ¿qué hago? Límite, exactamente. Acá lo que tengo que hacer es tomar el límite en la variable que no me interesa. Obviamente depende de qué nombre les ponga las variables. Si las llamo S y T, sería el límite cuando S tiende a más infinito. ¿Sí? Si la llamo X e Y, sería el límite cuando X tiende a más infinito. Pero básicamente la idea es, tomo que vaya más infinito la variable que no me importa. ¿Estamos? Perfecto. Y ya que estamos, puedo hacer estas cosas
Fíjense que estas cosas no tienen vuelta atrás. ¿Sí? Cuando yo, obviamente yo no es que me olvido de quién es esto, pero sí de alguna manera las marginales no mantienen toda la información original de la densidad conjunta o de la distribución conjunta. Si yo tomo este límite, lo que sabía sobre X lo perdí. ¿Estamos de acuerdo? O sea, estas no tienen vuelta atrás. Ahora, si vimos, por ejemplo, que, bueno, esto ya lo sabemos de antes. Si yo tengo la distribución y quiero la densidad, ¿qué hago? Tengo la densidad, la distribución marginal y quiero una densidad, suponiendo que haya una densidad. Derivo, exactamente, ¿sí? Si tengo la distribución, quiero la densidad marginal, derivo, en este caso, respecto de la única variable que hay, o sea, acá es derivada. ¿Sí? Si tengo la densidad y quiero la distribución, bueno, eso va a la mismísima definición de densidad. Una densidad es una función que si la integro, ¿ok? Me da la distribución. O sea que sí, para volver atrás, integro. Integro en la única variable que hay. Acá es parecido, ¿sí? Entre estas dos. Si tengo la distribución y quiero la densidad, tengo que derivar. Pero tengo que derivar ¿cómo? Cruzado. Exacto, voy a hacer la derivada segunda cruzada. O de vuelta, depende del nombre que le ponga a las variables. Si le pongo xy, tengo que derivar respecto de esa, respecto de t. Si les pongo xy, tengo que derivar en xy. Acá hay un tema siempre con la notación. Si yo les puse s y t, y quiero la densidad escrita en x e y, bueno, tengo que derivar respecto de s y de t, y después tengo que evaluar en x y. Donde dice s tengo que poner x, donde dice t tengo que poner y. Pero es un tema de cómo llamo a las variables, no es un problema eso. Lo importante es que tengo que derivar cruzado. Derivada segunda, cruzada. No quiero escribirlo, o sea, acá derivo cruzado. ¿Sí? Derivo cruzado. Y para volver atrás, tengo que integrar en las dos variables, que es la cuenta que hicimos recién. ¿Sí? Para volver atrás, integro de menos infinito a s, de menos infinito a t, en x, en y, en x. ¿Sí? O sea, de acá a acá puedo ir y venir derivando y integrando. La integral es de menos infinito a s, de menos infinito a t, para y y para x. La derivada es derivada cruzada. Y acá lo de siempre, lo de antes. O sea que entre estas puedo ir y volver. Les digo todo esto porque tengan en cuenta este esquemita. Con las funciones de probabilidad pasa lo mismo, pasa que ahí sí ya pasar de las probabilidades ya es más complicado, digamos. Hay que pensar un poco más en términos gráficos, pero se podría hacer algo similar con las probabilidades, donde las integrales se convierten en sumas y las derivadas se convierten en diferencias, pero no tiene mucho sentido meternos en eso, porque en general vamos a trabajar con la función de probabilidad puntual siempre, cuando tengamos el caso discreto. Pero este esquema tengo en mente porque, por ejemplo, acá yo quiero ir de acá a acá. ¿Sí? Con lo cual, lo que tendría que hacer es, para pasar de la densidad a la marginal, como me quedan por ahí, es integrar pero en otra variable. Si integro en una sola, integro en x. Ahora, podría ser otro camino, que en este caso no tiene mucho sentido porque es más complicado, pero podría primero de acá buscar la distribución conjunta, después tomar límite y después derivar para llegar. Sí, podría, y tengo que llegar a lo mismo. Si quieren, de hecho, prueben de hacerlo. Pero digo, está bueno ver esto porque supongan que tienen la distribución conjunta y quieren llegar a la densidad marginal de y. Tengo dos caminos. Puedo primero derivar para buscar la densidad y después integrar en la otra variable para llegar ahí. O puedo primero tomar el límite para llegar a la distribución de y después derivar. ¿Sí? ¿Cuál elijo? El que me guste más, el que me resulte más fácil, lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? El que tenga menos riesgo de equivocarme. O sea que tengan en cuenta este esquema para saber cómo pueden pasar de un lugar a otro y a veces hay más de un camino posible. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer la cuenta. Entonces, vamos a la cuenta más directa, que es integrar en x. Integro la densidad en x para todos los valores de x, es decir, desde menos infinito hasta más infinito. Ahora vemos si hay falta recortar esto. Y lo que hago es a la y pensarlo fija. Entonces, yo tengo que pensar en un valor fijo de y. Y fíjense que no es lo mismo.
si lo planteo acá que si lo planteo acá. ¿Qué pasa si el y fuera este? Cuando yo integro con x desde menos infinito hasta más infinito, yo estoy integrando sobre esta recta. El y está fijo y la x se mueve desde menos infinito a más infinito. ¿Cuándo me va a dar ese integral? O si quieren, ¿cuánto vale la densidad en cada uno de los puntos de esta recta? Cero, ¿sí? En toda esta recta, como no entra nunca en el soporte, en todos los puntos de esta recta la densidad vale cero, con lo cual la integral va a valer cero. Es decir que si mi y es negativo, bueno, si es cero también, por como lo definí acá, pero es lo de menos, insisto, los bordes esos. Si mi y es negativo, si vamos acá a escribir cómo me queda la densidad marginal. Si y es negativo, o menor o igual a cero, la integral da cero. O sea que la densidad marginal va a dar cero. Ahora, ¿qué pasa si y es positivo? ¿Qué pasa si y es este? Si y está acá, yo tengo que integrar sobre esta recta. Y ahí, sobre esa recta, la densidad no vale siempre cero. ¿Cuál es la parte que me voy a... Supongamos entonces ahora que y es positivo. Si vamos a hacer este caso, que es el que realmente requiere alguna cuenta. En el fondo la integral va a ser la integral de menos infinito a más infinito de la densidad, pero cuando es positivo, esa densidad tiene dos partes. Tiene una parte donde vale cero, que es cuando los x son menores o iguales a cero. O sea, de menos infinito a cero la integral vale cero. O sea, yo esta la tendría que separar en dos. La integral de menos infinito a cero respecto de x va a la integral de cero a más infinito, donde ya la densidad no vale cero. Obviamente la parte donde la densidad vale cero no la pongo, porque ya sé que me va a dar cero, o sea que lo único que me queda es la integral con x desde cero hasta más infinito. ¿Se entiende? Y en esa parte la densidad vale esto, porque y es positivo y la x también es positiva. O sea que acá lo que integro es 6 sobre 1 más x más y a la cuarta. Ahora lo escribimos bien respecto de x. ¿Hasta ahí alguna duda? Digo, las cuentas después son cuentas. No creo que lo que más les haya costado de cuando vieron integrales dobles y triples en análisis sean las cuentas. Creo que siempre lo más complicado es entender cómo armar las integrales, cómo plantearlas, los límites de iteración y todo eso. ¿Ok? Ahora vemos cómo somos la integral, pero ¿hasta ahí estamos? Bueno. Bien, ok, perfecto. Entonces, integral de 0 más infinito de esto. Vamos a reescribirlo para que sea más fácil. Como es un dividido algo a la cuarta, no nos compliquemos. Pongámoslo como, bueno, el 0 lo voy a poner afuera, pongámoslo como potencia, que es más fácil integrar. O sea, la menos 4. Y lo tengo que integrar en x. Si se están haciendo, si están en lío con esto, piensen que acá y es una constante. Si quieren le damos un valor. Y si le vamos a dar un valor de ejemplo, ¿cuál hay que darle? ¿Igual a cuánto? 8, exactamente, muy bien. Eso es el test de que estuvieron viendo los videos, perfecto. O sea, supongamos que y es 8, ¿sí? Básicamente lo que acá me queda es 9 más x a la menos 4. Si y es 5 me va a quedar, que es el otro ejemplo, me va a quedar 6 más x a la menos 4. Pero básicamente lo que tengo acá es número más x a la menos 4. ¿Cuál es una primitiva de esto? Si quieren, abran el micrófono, si les ocurre. O sea, si fuera x a la menos 4, obviamente una primitiva es x a la menos 3 sobre 3, a sobre menos 3. Piensen tranquilos.
¿Nadie? ¿Alguna idea? Nueve más x a la menos 3 sobre... Sí, exacto, es a la menos 3 sobre menos 3, obviamente. Sobre el que me quedo ahí. Es esa la primitiva. ¿Sí? Si fuera la x sola a la menos 4, sería x a la menos 3 sobre menos 3. ¿Ok? Con el 9 más x me queda lo mismo porque básicamente, a ver, podrían hacer una sustitución. Si quieren hagan la sustitución, a esto lo llaman u, de u va a ser de x, porque este 9 se me va cuando derivo, me va a quedar u a la menos 4, y la primitiva va a ser u a la menos 3 sobre menos 3. Y listo, entonces vuelvo a poner. Pero digo, cuando es x más un número, es lo mismo que si fuera x y el número queda igual, ¿por qué? Justamente porque derivar el número me da 0. Si fuera 9 más 5x, bueno, ahí sí voy a tener que dividir por 5. Cosa que al derivar, usando la regla de la cadena, me aparezca un 5 multiplicando. ¿Se entiende? O sea, si hubiese un 5 ahí, que no hay, digo, si hubiese un 5 ahí, sí, además tendría que dividir por un quinto. Si hubiese una función más complicada, si fuera 9 más x al cuadrado, bueno, ahí ya no sé. Sí, ahí se complica y hay que pensarlo más. Pero cuando es, en vez de una de x, tengo alguna función lineal, básicamente es lo mismo y a lo sumo, si la x tiene alguna pendiente, digamos, lo tengo que poner dividiendo. Y ante la duda siempre, como en general uno sabe derivar mejor de lo que sabe integrar, ante la duda chequeo. ¿Sí? 9 más x a la menos 3 sobre menos 3, derivo. ¿Qué me queda? Bueno, menos 3, se me da con este, por 9 más x a la menos 4, pues hasta ahí estoy. Y ahora, por regla de la cadena, tengo que hacer por la derivada de 9 más x. La derivada de 9 más x es 1, listo, me queda esto. Sin el 5, obviamente. ¿Vamos? Entonces, ¿qué me queda acá? Bueno, lo mismo. Ese 9, ¿qué era? Ese 9 era el 1 más i. Entonces acá funciona lo mismo. Siempre que tengan dudas cuando se le mezclan las letras, si hay una que está empezando como constante, no la piensen como constante. Háganla una constante y listo. Y eso en general muchas veces, digamos, a mí también me sirve para entender mejor lo que está pasando. Entonces, 1 más i, acá es una constante, o sea que básicamente lo que yo voy a hacer es, bueno, tengo el 6 y me va a quedar 1 más x más i, o 1 más i más x, como lo quieran poner, a la menos 3 sobre menos 3. Ahora pongo los límites. Pero chequemos. Derivo respecto de quién? De x, porque estoy integral respecto de x. Si derivo respecto de x me da, olvídense del 6 un segundo. Menos 3, baja acá. Listo, se me va con este. Por 1 más x más y, todo a la menos 4, porque le resto 1. Por la derivada de 1 más x más y respecto de x, que es 1. Listo, me quedó todo acá. O sea que está ok. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que me falta es aclarar que ahora tengo que evaluar entre x igual a 0 y x igual más infinito. ¿Sí? Entonces, me queda 6 por, o el 6 lo incluyen en cada término como quieran, y ahora tengo que evaluar esto en x igual más infinito. Si quieren, antes de hacerlo, si quieren evaluar acá, lo que conviene es por ahí el menos 3, volver a escribirlo como 1 sobre. O sea que en realidad, mejoremos un poquito. Entonces, esto es 6 dividido menos 3 es menos 2. Y 1 más x más y a la menos 3 es 1 sobre, o sea, si quieren esto es menos 2 sobre 1 más x más y al cubo. ¿Sí? Y eso es lo que tengo que evaluar entre x igual 0 y x igual más infinito. ¿Ok? Entonces, ¿qué me queda cuando lo evalúo en más infinito? O sea, cuando hago que x tienda a más infinito, que es en el fondo lo que tengo que hacer. Cero. O sea, 0 directamente. Si independientemente de la i, podría depender de i, pero no depende. Cuando x tiende a más infinito, el denominador es una constante más x que se va a más infinito, eso se va a más infinito, al cubo se va a más infinito, 2 sobre algo que es infinito tiende a 0. Perfecto. O sea que el de arriba da 0. Y el de abajo da menos 2, o sea, va a tener menos 2 sobre 1 más 0 más i al cubo. Con x es 0, o sea, 1 más i al cubo. O sea que la cuenta que me va a dar 2 sobre 1 más i al cubo. Y menos 2 sobre 1 más i al cubo. ¿Alguna duda con eso? O sea, esto da
2 sobre 1 más i al cubo para i mayor a 0. ¿Alguna pregunta con eso? Si no, vamos al C. La densidad n de x será... Sí, la densidad de x, de hecho, fíjense que esto es resimétrico, así que la densidad de x va a dar igual con x. Sí, va a dar 2 sobre 1 más x al cubo para x mayor a 0, 0 para x menor o igual a 0. Exacto. Háganla igual para... Y dibujen. Eso es la otra. Dibujen. No traten de hacer estas cosas en el aire. Yo no las hago en el aire. Y cursé análisis 2 hace bastante más tiempo y lo seguí usando. No quiero ni acordarme cuando cursé análisis 2, pero... Digo, y yo dibujo. El reemplazo de nuevo, sí. La función que tengo que reemplazar es menos 2 sobre 1 más x más y al cubo. Y tengo que hacer entre x igual a 0 y x más infinito. Primero el de arriba. En x más infinito, tengo que tomar el límite de esto cuando x tiende a más infinito. Entonces, lo de arriba es 2. Y lo de abajo es 1 que es constante, y que es constante, y es un número de vuelta, o sea, tengo 9 más x, ¿sí? 1 más x más 8, 9 más x al cubo, y en ese 9 más x al cubo tengo que ver a qué tiende cuando x va a más infinito. Bueno, tiende a más infinito. ¿Sí? Hasta ahí estamos. El y está fijo, si en vez de ser 8 fuera otro número, también. ¿Va? Perfecto, entonces 2, infinito, 0. Y después simplemente el otro cuando resto con x igual a 0. Con x igual a 0 es menos 2 sobre 1 más 0 más i al cubo. Me queda esto. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda con eso? ¿Estamos? Hagamos entonces lo que es el B y el C. Pero bueno, el otro es igual. Insisto, dibujen a la hora de hacer estas cosas, porque sobre todo con el tema de dibujen el soporte siempre, y cuando van a integrar respecto a una variable, dibujen las rectas estas, cuando vienen a integrar una región, dibújenla. Si no es muy fácil hacer cualquier cosa si no dibujan. Si no darse cuenta que hay algo que agregaron algo que en realidad no iba, ese tipo de cosas, es muy fácil equivocarse. Entonces, tengo la densidad conjunta y tengo la densidad marginal. No me voy a borrar eso por las dudas. La densidad conjunta es la densidad marginal. Y el soporte es este de acá. El punto B me pedía una densidad condicional. ¿Sí? El punto B me pide la densidad condicional de x cuando y es igual a 1. Es decir, dice f de x dado y igual a 1. ¿Sí? Es una función de x. ¿Sí? Porque es una densidad, que es en sí mismo una función de densidad. ¿Sí? Lo que me tiene que dar de respuesta acá es una función de densidades. Una función no negativa y que si la integro de menos infinito a más infinito me dé 1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calculaba esto? Bueno, en base a una densidad conjunta y una función de densidad marginal para la i en igual a 1. Con un detalle, para que la fórmula la pueda usar, la densidad marginal de i en 1, primero, la fórmula es esta. O sea que es la densidad conjunta en x de acá y en i igual a 1. ¿Ok? Y acá va la densidad marginal de i en 1. Pero para que todo tenga sentido, para que se pueda hacer y para que además tenga sentido, y para que valga, digamos, esa propiedad que dijimos, esto es así, insisto, detrás de esto hay toda una teoría que nos está faltando, que es cómo defino probabilidades condicionales, condicionando eventos de probabilidad 0. Y eso tampoco fuera del alcance si no queremos complicarnos la vida. Pero ¿qué necesito para poder hacer? Pero sí se puede probar que después, cuando uno tiene esa buena definición de la probabilidad condicional para ese caso particular, se pueden definir un montón de cosas y llegamos a que existe una densidad condicional y que se puede calcular de esta manera, con un par de condiciones. Primero, si estoy viviendo por f de i en 1, no tiene que ser 0. ¿Sí? Con lo cual, chequemos, f de i en 1, ahora de hecho lo voy a tener que poner, f de i en 1 es, si es en 1 me tengo que fijar acá. Y
Si evalúo en 1 me da 2 sobre 1 más 1 al cubo. 2 sobre 2 al cubo, que es 8, me da un cuarto. Listo, si es un cuarto no es 0, por eso estamos. Ahora, necesito algo más para que esta fórmula valga. Y lo tengo que chequear. ¿Qué es? Y mientras tanto yo la voy a dibujar esta, pero díganme qué es lo que tengo que chequear. Si alguien se acuerda. Vayan pensando. Fíjense que esto es una función que en 0, en los negativos vale 0. Y a partir del 0, el 0 vale 2 sobre 1, que es 2. Y después va tendiendo a 0. Sí, lo que dice Juan Cruz. Lo que tengo que chequear es que sea continuo. Por eso lo voy a dibujar de hecho, pero bueno, se puede chequear. Lo que tengo que chequear no solo que en 1 no sea 0, sino que además sea continua. Porque en realidad, hacerme una densidad que en 1 no sea 0 es muy fácil. Agarro cualquiera, me fijo si en 1 vale 0. Si no vale 0, ya está. Si vale 0, le pongo 8 en vez de 0 en ese punto solamente y eso sigue siendo una densidad. ¿Sí? O sea, no tendría sentido que eso funcione así. Lo que tiene que ser es una densidad que esencialmente no sea 0 en ese punto, que sería que es 0 y que en todo un entorno no es 0, ¿sí? O sea que es una función continua. Entonces vamos a ver que en 1 no solamente es siendo 0, sino que es continua. Y por eso un gráfico alcanza, ¿sí? O tomar un límite o lo que quieran. Pero básicamente esto es una función racional que tiene asíntota horizontal en i igual a 0, ¿sí? Porque cuando en i igual a 0 en el eje horizontal, ¿sí? Porque cuando i tiende a infinito, esto me da 0, o sea, esto va obviamente a decrecer, y en i igual a menos 1 tendría una asíntota vertical. En el menos 1 del eje horizontal tendría una asíntota vertical. O sea, si uno la graficara, en realidad el gráfico quedaría así, pero la parte que nos interesa a nosotros es esta. Si yo hago el gráfico completo, esto sería seguramente algo así. Acá está el menos 1, y va a ser algo así, y algo así. Más o menos, ¿no? Porque el cubo es impar, o sea que de este lado va a dar negativo, de este lado va a dar positivo. Tendría una forma así. No es una hipérbola, pero es tipo como una hipérbola. No es una hipérbola por el cubo, pero tiene la forma de una hipérbola. Pero la única parte que nos interesa es la partida del 0, o sea que este sería el gráfico. Estamos en 1, claramente, que es donde esto vale un cuarto. En 1 claramente es continuo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy en esta parte. ¿Se entiende? Bueno, entonces, aclaración hecha, ¿sí? F de i es continua en 1 y f de i de 1 es distinta de 0. Así que lo que esto, ahora puedo reemplazar y eso me va a dar. ¿Puedo borrar esto? Bueno, lo borro, sí. F de x, abajo va a decir un cuarto y arriba va a decir esto, pero valorado en i igual a 1. ¿Sí? O sea, va a ser 6 sobre 1 más x más 1, bien, a la cuarta. 6 sobre 1 más x más 1 sería 2 más x a la cuarta. Y eso dividido un cuarto. Ahí veo que están escribiendo algo. No sé si... Si no, igual yo tengo una pregunta. Obviamente esto que dividir por un cuarto me termina dando por 4, ¿no? Ahora, pregunta. ¿Eso está bien? ¿No me estoy olvidando de aclarar algo ahí? Esto es decir, f de xy en x1 es 6 sobre 2 más x a la cuarta. ¿No tengo que aclarar algo? Independiente. No, pero bien. O sea, no pero bien, porque tenía muchas chances de adivinar. Así que está muy bien que haya, ante la nada, la respuesta es porque son independientes. Bien. No, acá de hecho no son independientes, ahora nos vamos a dar cuenta de que no son independientes, pero bien. Bien, está muy bien.
No, a ver, fíjense algo. Yo digo, bueno, evalúo en X o en el punto X1. ¿Sí? Entonces me da esto, dije. Ahí hay un detalle. Yo dije, evalúo en el punto X1 y automáticamente fue a mirar acá. Bueno, un poco por impulso. Uno siempre mira esto y se olvida de esto. Pero cuando digo evalúo en el X1, tengo que chequear si el X1 está acá, o si según el valor de X puede estar en cualquiera de los dos. ¿Se entiende? O sea, el X1 va a estar acá, pero para ciertos valores de X. La Y, a ver, el X1, la Y es 1, o sea que I mayor a 0 se cumple. 1 es mayor a 0. Pero yo voy a estar acá si X e Y son mayores a 0 las dos. O sea, si estoy en este cuadrante. ¿Sí? El X1 puede ser este punto, pero también puede ser este punto. Si estoy en un punto acá, va a ser 6 sobre 1 más X más 1 a la cuarta. Va a ser esto. Si estoy acá, no va a ser eso, va a ser 0. O sea que, aclaración, esto es cierto solamente cuando X es mayor a 0. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es la densidad condicional da esto para los X mayores a 0. ¿Se entiende? Entonces vamos a anotar eso, ¿sí? La densidad de X dado Y igual a 1, que es una función de X, es eso, que básicamente en un cuarto se multiplica 24, ¿sí? Es 24 sobre 2 más X a la cuarta. Si X es mayor a 0. Y si X es menor o igual a 0, o si no, digamos, ¿cuánto vale la densidad en el X1? Si tengo un X menor o igual a 0. ¿Cuánto vale f de X1? 0. O porque son independientes, no pueden haber contestado, pero no, bueno, en este caso no. Si evalúan el X1 y X es negativo, ahora caigo acá, porque tienen que ser los dos mayores a 0. ¿Sí? Entonces, la densidad para escribirla bien la tengo que escribir completa, tengo que decir acá, porque tengo que decir la forma y tengo que decir el soporte también. También pueden decir es esto y aclarar el soporte y no ponerlo con llave, pero no me pueden decir que la densidad es 24 sobre 2 más X a la cuarta y dejarlo ahí. Si ustedes dejan eso, ¿yo qué interpreto? O ¿qué interpreta cualquiera que lo lee? Que la densidad es 24 sobre 2 más X a la cuarta en toda la recta. Y eso claramente no es una densidad. De hecho, en menos 2 ni siquiera está definido. ¿Sí? Entonces, siempre de alguna manera hay que aclarar que en cero, que cierto cuál es el soporte, digamos. Aunque si lo quieren poner entre llave, lo ponen entre llave. Si no, que sea, digan, la densidad es esto para los X mayores a 0. ¿Sí? Pero de alguna manera hay que aclararlo. Entonces ahora, esto visto así, incluso si ustedes quieren, pueden chequear que efectivamente es una densidad. Que si lo integro de menos infinito a más infinito, que en el fondo va a ser integrar de 0 a más infinito, eso me va a dar 1. ¿Sí? Pueden hacer la cuenta y chequearlo. Pero la densidad tengo que escribir, tengo que aclarar dónde es 0, dónde no es 0, ¿sí? Si es que es el caso. Comentario, yo creo, no sé si lo pregunta acá. No lo pregunta, sí, pero hay una pregunta que la van a encontrar varias veces en esta guía, y por eso esta es la guía donde tienen menos chances de pegarle contestando porque son independientes. La pregunta de esta guía muchas veces es, ¿X e Y son independientes? ¿Sí? Básicamente porque esta guía es la guía sobre qué pasa cuando no son necesariamente son independientes. Entonces, muchas veces no lo van a hacer. Digamos, ¿sí? Si hay una guía en la que por ahí no van a tener tanta suerte contestando independientes así de una, es justamente en esta guía. ¿Sí? Acá no lo pregunta, pero podría preguntar si son independientes o no. Y en general suele haber muchas maneras de responder eso. ¿Acá se les ocurre cómo podríamos, con la información que tenemos, o casi, contestar? Fíjense que esta es la densidad marginal de Y, pero la de X si la hacemos es igual, ¿eh? La de X sería, voy a borrar esto. La de X, si hacemos la cuenta de la densidad marginal de X, claro, la densidad marginal es exactamente. Fíjense que la densidad marginal de X, si hace la cuenta por simetría, va a dar igual, o sea, va a dar 2 sobre 1 más X al cubo para X mayor a 0 y 0 si no. O sea, esta sería, si hacen la cuenta, como hicimos para Y, esta sería la densidad marginal de X.
Y como dice Juan Cruz, esta es la densidad de X condicional a Y igual a 1. Es decir, si yo no sé nada sobre Y, X tiene esta densidad. Si yo sé que el valor de Y es 1, X tiene esta otra densidad. Intuitivamente, ¿tiene sentido decir que son independientes? No. Si al conocer un valor que Y toma un valor en particular, la densidad ya no es la misma, quiere decir que lo que le pasa ahí afecta a la distribución de X. Conclusión, no son independientes. ¿Se entiende? Si yo me encontrara con que para Y igual a 1 la densidad de X es exactamente la misma, bueno, podría ser que sean. En realidad X uno tendría que chequear todas las condiciones de X condicional a cualquier valor de Y y las de Y condicional a cualquier valor de X y ninguna tendría que cambiar. ¿Sí? O sea, no es una herramienta útil en general esta para probar independencia, pero para probar no independencia sí. Si yo hice esta cuenta y ya veo que condicionar a cierto valor de Y me cambia la distribución de la X, entonces claramente no son independientes. O si tuviera esta y tuviera también para otro valor de Y y me son distintas, no son independientes. ¿Se entiende? Lo que están preguntando algo, preguntan. Preguntan tranquilos, ¿eh? También puedes multiplicar. Sí, la densidad, no sé si lo llegaron a ver eso, la densidad es justamente la más jodida para analizar eso. Porque si vos te encontrás con que el producto de las densidades marginales es distinto de la densidad conjunta, ¿qué quiere decir que sea distinto? Que sean distintos como funciones. ¿Y qué quiere decir que sean dos funciones distintas? Que en algún punto den distinto. Bueno, eso no alcanza para decir que no son independientes. Justamente porque las densidades yo las puedo redefinir en un punto sin que dejen de ser densidades de la misma cosa. Vos podrías probar que no son independientes mostrando que en la marginal, que la conjunta, en XY, es distinta del producto de las marginales, pero en todos los puntos de un conjunto con área positiva. ¿Sí? Por ejemplo, si probaras que, te estoy pensando en qué casos, qué podría ser fácil en este ejemplo. Bueno, si probaras que, por ejemplo, no tiene por qué ser en todo, pero si probaras que en todo el primer cuadrante esto y esto es distinto, entonces habrías probado que son dependientes. ¿Sí? Pero con que pruebes, con que agarres un punto, el 2, 3, y evalúes y te dé distinto, no te alcanza. ¿Sí? Porque podría ser que en ese punto en particular dé distinto solamente porque, bueno, porque de estas puedo tomar muchas y de estas también puedo tomar muchas, y justo puede ser que no coincidan en ese punto. ¿Sí? Pero para probar dependencia, probando esta desigualdad, la tengo que probar en todo un conjunto de área cero, que sería lo que sí haría que las cuentas con esta cosa y con esta cosa me den diferentes. Las integrales, digamos. ¿Se entiende? O sea que traten de evitarla, digamos. Así, si la quieren usar, úsenla bien, pero traten siempre que tengan continuas para probar, para analizar para mostrar que son dependientes, busquen por otro lado, si pueden. Por ejemplo, con las necesidades condicionales. Otra, covarianza. Si la covarianza les da distinto de cero, ya pueden asegurar que son dependientes. Si la covarianza no les da cero, ahí no pueden decir nada. ¿Sí? Después vamos a ver ejemplos con la covarianza. Pero traten de evitarla. Buenísimo. Buena pregunta. Las densidades hay que tratarlas con mucho cuidado, justamente por eso. Veamos el C. En el B me pedían esto, si la de X dado igual a 1. Lo que me interesa que vean, sobre todo porque ahora viene el C donde la I va a ser condicionado a un punto genérico. Lo que me interesa que vean es que la densidad, cuando yo condiciono un valor de Y, la densidad de X, cuando condiciono un valor de Y, es una función de una sola variable. Es una densidad común y corriente de la práctica cero. ¿Sí? Es de una función de una sola variable. Por eso, en general, yo uso esta notación para cuando condiciono un valor genérico, ¿sí? Dado Y igual Y chiquitito, y sigo poniendo que es solo función de X. Es verdad que en la expresión ahora, cuando yo condiciono en vez de Y igual a 1 a un Y igual Y chiquita, obvio que en la expresión de esto, en general, salvo que sean independientes, en cuyo caso no, pero en general, esto me va a dar una expresión que contiene a la X y a la Y. Pero la voy a pensar como que es solo función de X y como si la Y fuera un parámetro. Por eso escribo que es acá que es función solo de X. ¿Se entiende? Hagamos la cuenta.
igual tenemos todo más o menos listo. Lo que me pide el punto, yo no sé si hace alguna aclaración, si no la vamos a tener que hacer nosotros. El punto C pide hallar la densidad condicional de X cuando Y es igual a Y. Y sí, y le faltaría una aclaración, pero la podemos hacer nosotros. Me pide que calcule esto. Dado Y igual a Y. ¿Cuál es la aclaración? ¿Esto va a tener sentido siempre? ¿Esta densidad condicional? ¿Tengo que tener en cuenta alguna restricción para eso? Yo acá cuando dice, bueno, condicionamos para Y igual a 1, chequeé algo. Y mayor a 0, exactamente. La respuesta es para Y mayor a 0. ¿Sí? Es para Y mayor a 0, ¿por qué? Porque necesito que sean puntos donde la densidad no valga 0 y donde la función sea continua. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dibujado esto? Acá era 0 y acá era así. Bueno, básicamente para los estrictamente positivos es donde tiene sentido, que es donde la función, la densidad me quedó continua y positiva. ¿Sí? O sea que la densidad la voy a definir solo para I mayor a 0. ¿Sí? Va a estar, no es que va a estar definida por, sí va a estar definida por partes, pero no es que va a estar definida por partes para I. Solo tiene sentido definir esto si es positiva. Si es negativa o es 0, no tiene sentido definir la densidad de X condicional a I igual ese chiquitita. ¿Sí? Básicamente tengo que estar como en el interior del soporte, esa sería un poco la idea. Ni siquiera en el borde del soporte, que sería justo donde cambia. ¿Se entiende? Y esa función de vuelta va a ser una función definida por partes. Porque de vuelta, si tomo un X, si yo tengo ahora, en vez de 1, tengo un punto, un valor Y positivo. Si quiero la densidad condicional para X negativo, de vuelta la densidad marginal, que, a ver, digo, ¿esta cuenta cómo va a ser? Va a ser la densidad marginal en el XY, donde la Y la considero como una constante, pero genérica, sobre la densidad de Y en Y chiquita, que para Y mayor a 0 tiene sentido porque la densidad va a ser positiva y la función de densidad marginal es continua. Entonces, de vuelta va a tener dos casos, ¿sí? El caso fácil sería el segundo, es que si el X es negativo, o 0, pongámosle, o sea, para los X que están de este lado, en el XY la densidad conjunta vale 0. Estoy parado acá. O sea que va a ser 0 si X es menor a 0 o menor o igual a 0. ¿Sí? Si el X es mayor a 0, ¿qué me va a dar? Bueno, me va a dar la conjunta en el XY, que es esta, sobre la marginal, que es esta. ¿Sí? O sea, hago la cuenta, pero básicamente la cuenta que me va a dar es 6 sobre 1 más X más Y a la cuarta, dividido esto, o sea, por 1 más Y al cubo sobre 2. Así que la cuenta básicamente me da 6 sobre 2 es 3 por 1 más Y al cubo sobre 1 más X más Y a la cuarta, todo a la cuarta, cuando X es mayor a 0. O sea, es 0 si X es menor a 0 o menor o igual, y es esto si X es mayor a 0. ¿Sí? Esta va a ser la función de densidad condicional de X condicional a Y igual y chiquitita para cualquier Y chiquitita positivo. Insisto, si uno la mira dice esto es una función de dos variables. ¿Sí? Bueno, las funciones de dos variables las podemos interpretar como queramos. Yo creo que, no sé si esto lo charlamos, pero si yo les digo que tengo una función y que la función es, lo escribo acá. Yo les digo que tengo una función y que la función es a por X al cuadrado. Y les pregunto eso. ¿Qué tipo de función es esta? A por X al cuadrado. No sé si lo hablamos esto. Uno lo mira y automáticamente, ¿qué dice? A por X al cuadrado es una función. O si quieren, ¿cómo es el gráfico de esa función? Cuadrática, ¿no? Es una cuadrática. ¿Cómo es el gráfico? Es una parábola. Obviamente, no hay ninguna duda, ¿no?
alguien que venga de otro planeta y estudió así, pero no tiene nuestras convenciones, o que por ahí usa otro alfabeto y tiene otras convenciones, puede mirar eso y decirme, eso es una función lineal. El gráfico es una recta, con pendiente positiva, no negativa. ¿Por qué? Porque alguien podría decir, eso es una función lineal. ¿Alguna idea? No me digan porque son independientes. Porque es creciente. Sí, pero es creciente, pero si vos mirás el cuadrado decís que crece, pero crece cada vez más rápido, y para un lado es creciente, pero es creciente para el otro. ¿Por qué alguien podría interpretar que eso es una función lineal? X igual a 1, claro. A ver, si X toma un valor, pienso como un valor fijo, como función de A, o sea, sí sería una función de A. O sea, lo que acá estamos, todos estamos sobre, yo mismo si lo veo escrito así suelto lo sobreentendería, pero por una cuestión, ni siquiera les digo convencional, más que sea una convención, más de usos, más de costumbre, yo miro eso y digo, esto es una función de X, y A es un parámetro. ¿Sí? Si A es positivo es una parábola para arriba, si A es 0 es 0, y si A es negativo es una parábola para abajo. Eso es lo que yo también diría. ¿Sí? Pero ¿quién dice que la X tiene que ser la variable y la A tiene que ser el parámetro? ¿Sí? ¿Por qué no puede ser la X un parámetro y la A la variable? ¿Por qué no puede ser... a ver, yo ahí no lo aclaré obviamente a propósito, pero yo podría haber puesto en vez de f de X, f de A. Y si pongo f de A, lo que tengo ahí es una función lineal. ¿Se entiende? O sea, es un número por A. Es un número por la variable. La variable está en la primera, es una función lineal, de hecho es una función lineal que pasa por el origen, etc. ¿Se entiende? Y de hecho, ¿quién dice que una tiene que ser una variable y la otra tiene que ser una constante? ¿Por qué no pueden ser las dos variables? Sí, podrían ser. Si lo escribo como f de ax, es una función de dos variables, su gráfico ya no es una curva, su gráfico es una superficie, y de hecho, ¿qué tipo de función es? Si lo miro como función de dos variables. ¿Alguna idea? No es cuadrática y no es lineal. Es decir, el gráfico no son ni una cuádrica ni un plano. Es un polinomio, ¿sí? Es un polinomio de grado 3. Esto tiene grado 1, esto es como si dijera x cuadrado por y. Es un polinomio de grado 3. ¿Sí? ¿Qué gráfico tiene? No sé, no importa, alguna cosa rara, obviamente cuando aumenta grado se pone más raro, pero es un polinomio de grado 3 como función de dos variables. Entonces, las convenciones, más que las convenciones, las costumbres que tenemos sobre qué letras usamos para las variables y qué letras usamos para los parámetros, las cosas que consideramos constantes, pueden hacer que a veces uno malinterprete las cosas. Por eso me interesa acá aclarar que cuando escribo esto, si bien uno cuando ve x y piensa esto es una función de dos variables, cuando hablamos de la densidad condicional, a la y la pienso constante. Si quieren en vez de y pongan a, si les queda más cómodo. Digan x dado y igual a, y bueno, acá ponen a y acá ponen a. Si les ayuda, no hay ningún problema, pueden escribirlo en igual a. Sí, ahí van a ver, ahí les va a parecer más claro. ¿Sí? Es decir, esta función, por eso me interesaba también que vean el caso para igual a 1, que era el ítem B, ¿sí? Para que vean que efectivamente es una función solo de x. Por eso la aclaro como una función de x, porque esta y la voy a pensar constante. Lo que estoy haciendo es la cuenta genérica, cosa que si a mí me preguntaran, ítem B, ¿cuál es la densidad de x dado igual a 1? Otro ítem, ¿cuál es la densidad de x dado igual a 7? Otro ítem, ¿cuál es la densidad de x dado igual a 7,3? Otro ítem, ¿cuál es la densidad de x dado y igual a 38? Bueno, ahí sí, en vez de hacer 4 después de la cuenta, hago esto, y lo único que hago es evaluar esto para y igual a 1, para x igual a 7, para y igual a 7, para y igual a 7,3 y para y igual a 38. Los acordé todos. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, es como la forma genérica de si para un y en particular, cómo obtendría. Pero a la larga, cuando yo ahí le doy un valor, lo que me queda es una función de x. Fíjense que si a x le doy el valor 1, ahí le doy el valor 1, me queda
me va a quedar la que tenía antes. Que me va a quedar 1 más 1, 2, al cubo 8 por 3, 24, sobre 2 más x a la cuarta, es la que habíamos calculado antes. ¿Se entiende eso? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Alguna consulta? Bueno, digamos si tienen alguna consulta más. Yo no sé si ponerme a hacer ahora alguna otra cuenta, pero si tienen alguna duda en particular, vemos. Si no, lo que sí les sugiero es, porque sé que no todos vieron el 6, lo charlamos un cachito. A ver si hacemos la cuenta o vemos idea. Sé que no llegaron a ver, todos a ver lo de covarianza y eso, ni mucho menos. Mi idea sería, si les parece, el lunes hacemos otra clase para terminar esta práctica, ¿sí? Hagan ejercicios, hacemos consultas, yo si veo que hay un ejercicio que me interesa lo hacemos, igual les tiro ideas. El ítem A, ok, el del 6. En el 6 tengo un vector discreto, ¿sí? Ahí va a haber que usar algunas cuentas. Vamos a recordar unas fórmulas. Recordemos la que vamos a usar. En el 6 lo que van a tener que usar bastante es la fórmula de la serie geométrica. En el 6 lo que tienen es un vector aleatorio discreto, donde el rango de x es 0 y 1, y el rango de y son los naturales. O sea, es 1, 2, acuérdense que por convención los naturales no incluyen al 0, bueno, en la mayoría de las convenciones, digamos, es eso, si queremos el 0 le ponemos n0 con el 0 chiquito abajo. Y la función de probabilidad está escrita con una fórmula que parece que me da un poco de miedo, pero en realidad no estoy diciendo nada muy raro, les muestro. X sobre 2 a la y más 2 más 1 menos x a la 2 por 3 a la y menos 1. Les cuento qué es lo que está diciendo esto de una manera un poco rebuscada, ¿sí? Pero quería que tuvieran alguna con una fórmula de una discreta en vez de una tablita, por eso está puesto así. Fíjense que en realidad el rango de y sí es infinito, pero el rango de x es 0 y 1. Con lo cual lo que me está diciendo esto es en realidad todo junto qué pasa cuando x es 0 y cuando x es 1. Fíjense que otra manera de decir esto sería que si x es 0, ¿cuánto da la probabilidad en el 0y? Y bueno, si x es 0, este término se va, y este de acá me da 1, y básicamente daría 1 sobre 2 por 3 a la y menos 1. ¿Sí? Que eso por sí solo no es nada, no es una función de probabilidad puntual, o sea, no es una marginal, porque las marginales no se obtienen así, no se obtienen evaluando, se obtienen sumando, y tampoco es una condicional, tampoco es la condicional a x igual a 0. ¿Por qué digo que no es la condicional para x igual a 0? ¿Cómo tendría que ser la condicional para x igual a 0? Que creo que de hecho lo pide el ejercicio en algún lado. Sí, lo pide en el ejercicio C. En el ítem C me pide y la de y dado x igual a 0 y la de y dado x igual a 1. Claro, me falta dividir por la marginal. O sea, esto sería la parte de arriba. ¿Sí? Después ustedes hagan el ítem C, pero esto que sería una función de y sería, por definición, la probabilidad conjunta en el 0y sobre la probabilidad marginal del 0. O sea que lo que me está faltando, esta cuenta sería solo la parte de arriba, lo que me está faltando es dividir por la probabilidad marginal en 0, ¿sí? Que de hecho les va a pedir que la calculen, y recién ahí tendríamos la condicional. O sea, esto por sí solo no es nada, es un pedazo de la probabilidad. Pero como para entender qué está diciendo esto es que la probabilidad en un punto de la forma 0y es esta. Y en un punto de la forma 1y, o sea, con x igual a 1, ahora este se me va y este me queda x igual a 1, 1 sobre 2 a la y más 2.
Y de vuelta, si quieren escribir esto de maneras más lindas, bueno, pueden separar los exponentes. Podemos poner en realidad 1 sobre 2 a la i por 2 al cuadrado, o sea, 1 sobre 4 por 2i. ¿Sí? Y lo mismo acá se puede hacer. Ahora lo vemos. ¿Ok? O sea que esta es la probabilidad. Y en el punto A lo que me pide es que pruebe que es una función de probabilidad. ¿Sí? Creo, ¿no? Sí, el punto A me dice probar que se trata efectivamente de una función de probabilidad conjunta. Entonces, ¿cómo pruebo que es una función de probabilidad conjunta? ¿Qué cuenta tengo que hacer? Bueno, primero, ver que, bueno, primero que nada son cosas positivas. ¿Sí? Estos son todos números positivos. X es 0, 1, así que esto da todo positivo. Y lo que voy a tener que hacer es probar que la suma para todos los xy. Bueno, y ahora claro, del rango me da 1. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería lo que tengo que probar. Pregunta, yo sé acá cuál es el rango del vector, el rango de xy. Bueno, no es tan obvio, o sea, en realidad si uno lo pide un poco se puede ver, pero no es tan obvio. Yo tengo el rango de x y el rango de y. Veo que ahí está para preguntar algo. Lo que yo puedo ver fácil es el rango, me dicen 0, 1. Pasa que el rango acá son puntos, ¿sí? Ya no son valores fijos. O sea, la x vale 0 y 1. La y vale 1, 2, 3 hasta infinito. O sea que en realidad lo que yo quiero saber es cuáles son los pares x. Son pares ordenados los puntos de rango, ¿sí? Entonces, en realidad lo que yo puedo considerar es todas las combinaciones de uno de estos con uno de estos. ¿Sí? Que es lo que se llama el producto cartesiano. O sea, el 0, 1, el 1, 1, el 0, 2, el 1, 2, el 0, 3, el 1, 3, el 0, 4, el 1, 4. ¿Sí? ¿Puedo hacer eso? Sí. Pero no, ojo que no necesariamente ese es el rango. ¿Sí? No necesariamente ese es el rango porque podría ser que para alguna de esas combinaciones, este no es el caso. Si uno mira esto, sí se da cuenta que para x igual a 0, ponga el valor de y que ponga, esto es positivo, y para x igual a 1, ponga el valor de y que ponga, esto también es positivo. Pero bueno, en este caso lo tengo que mirar y me doy cuenta que sí es cierto. Si no lo pienso mucho, podría pasar que cuando armo todas las combinaciones, me aparezca algún punto, de hecho en otro ejercicio pasa eso, ¿sí? Me aparezca algún punto donde la probabilidad es 0, ¿sí? Porque que en un punto la probabilidad para x no sea 0, y para que la probabilidad para y en otro punto no sea 0, no quiere decir que cuando los combino no me vaya a dar 0, la probabilidad conjunta. Obviamente, si son independientes, sí no va a ser 0 porque es el producto, pero si son dependientes podría dar 0. ¿Sí? Después, si se fijan, esto pasa en el ejercicio, el anterior, en el 5 pasa. ¿Sí? Si miran cuál es el rango de x y cuál es el rango de y, después si quieren la próxima lo hacemos, pero traten de mirarlo, van a ver que el rango de x es menos 1, 0, 1 en el ejercicio 5, y el rango de y también es menos 1, 0, 1. Si yo hago todas las combinaciones son 9 puntos. Pero en realidad el rango del vector tiene solo 4 puntos. Entonces, mírenlo y van a ver ahí que puede haber puntos que no están en el rango. Entonces, si yo hago todas las combinaciones, o sea, si hago esto, podría ser el mismo, si hago lo que se llama el producto cartesiano, ¿sí? Que es tomar todas las combinaciones, podría ser que esté agregando puntos que no están en el rango del vector. ¿Sí? Pregunta, ¿eso es un problema para hacer esta cuenta? No, exactamente, no es un problema porque si agregas, primero que en este caso no es un problema porque sí, esto en este caso me da lo mismo que el rango del vector, ¿sí? Pero aunque no pasara eso, los puntos que estoy agregando son puntos donde la probabilidad conjunta es 0. O sea que si lo que estoy sumando es la probabilidad conjunta o la probabilidad conjunta por algo, en todos esos términos esa cuenta va a dar 0. Entonces puedo poner acá todas las combinaciones. ¿Cómo voy a hacer eso? Escribiendo dos sumatorias en realidad, escribiendo como una sumatoria doble, ¿ok? Pero en realidad, insisto, lo que me va a quedar acá es, podría estar agregando puntos que no están en el rango, pero a la suma eso no le va a agregar nada porque en esos puntos la probabilidad vale 0. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo voy a hacer esa cuenta? Bueno, así. Voy a hacer una suma en x, una suma en y, o sea, voy a hacer todas las combinaciones posibles para la probabilidad puntual. El orden medio que no importa, puede importar o no, pero bueno, puedo probar un orden, si veo que no me gusta, puedo hacer el otro, si es lo mismo.
Para que sea más fácil, yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer primero en y, o sea, de adentro en x y de afuera en y. ¿Sí? La x va a ir desde 0 hasta 1, básicamente. La x va a valer 0 y 1. Y la y va a ir desde 1 hasta más infinito. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a sumar desde y igual a 1 hasta más infinito desde x en x desde 0 hasta 1? Bueno, la función de probabilidad puntual, que en todos esos puntos es esta cosa acá. X sobre 2 a la i más 2 más 1 menos x sobre 2 por 3 a la i menos 1. ¿Ok? Entonces voy a empezar por la cuenta de adentro. Voy a empezar por esta cuenta, esa suma. ¿Cómo va esa suma? Bueno, tiene dos términos esa suma. O sea, es esta cosa escrita para x igual a 0 más esta cosa escrita para x igual a 1. ¿Se entiende? Si yo hago eso, me queda, básicamente, para x igual a 0 me queda esto de acá. Y para x igual a 1 me queda esto de acá. O sea que en realidad la cuenta lo que me va a dar es, si sigo acá, lo que me va a dar es la suma desde i igual a 1 hasta infinito de esta suma que me da, bueno, esa suma me da para x igual a 0, 1 sobre 2 por 3 a la i menos 1, más para x igual a 1 me da 1 sobre 2 a la i más 2. Es decir, todo esto que está, lo voy a poner acá. Todo esto que está acá entre paréntesis es lo que acá está entre paréntesis. Es el resultado de esta primera sumatoria. ¿Sí? Y si la cuenta leí x igual a 0 y x igual a 1. ¿Se puede hacer al revés? Sí, se puede hacer al revés, pero hay que separar la suma, es más complicado. Si quieren prueben, también se puede hacer en el otro orden. En este por ahí es un poco más cómodo. ¿Ahí estamos? ¿Sí? Si llegaron hasta ahí, ahora es donde viene la parte donde, bueno, hay que pensar un poco más, porque ahora esta suma sí es una suma infinita. Entonces hay que usar algunas fórmulas. Lo que vamos a usar es la suma de la serie geométrica. ¿Sí? Porque si se fijan, acá tengo en realidad una sucesión geométrica. La cuenta va a ser, recuerden esto. Habíamos visto varias fórmulas de estas, pero una de las que habíamos visto era que la suma de A, no me acuerdo si qué le puse, pero bueno, de A a la K o la X, no me acuerdo ya qué puse, para desde K igual 1 hasta más infinito, era A sobre 1 menos A, siempre que el módulo de A fuera menor a 1. ¿Sí? Entonces eso lo voy a tratar de escribir así, y lo que voy a hacer para eso es lo siguiente. Suma desde i igual 1 hasta más infinito de... Eso lo voy a escribir así. En lo de abajo es 2 por 3 a la i por 3 a la menos 1. O sea que es 1 sobre 2 por 3 a la i por un tercio. ¿Sí? Con lo cual, escrito de otra manera, sería 3 sobre 2 por 3 a la i. Pero como yo lo quiero escrito como algo a la k, o algo a la i en este caso, yo tengo que pensar que este 3 que está acá abajo dividiendo, en realidad es como un tercio a la i que está multiplicando. Entonces lo que voy a poner es 3 medios por un tercio a la i. Y como siempre les digo, si tienen dudas, hacen la cuenta y ven si pueden poner atrás. Si yo chequeo esto, fíjense que tengo arriba 3 y esto va a dar, acuérdense que la potencia distribuye la división. ¿Sí? Así que esto es 1 a la i sobre 3 a la i. 1 a la i sobre 3 a la i es 1 sobre 3 a la i. Y si hago la cuenta, me queda 3 arriba, 2 por 3 a la i abajo. ¿Eso se entendió? Acá puedo hacer algo parecido. Si el 2 a la i más 2 lo escribo como 2 a la i por 2 al cuadrado, me queda 2 a la i por 4. Y entonces lo puedo escribir como un cuarto por un medio a la i.
¿sí? Porque se de vuelta. 1 a la i es 1, por 1 es 1, y 4 por 2 a la i es 2 a la i más 2. ¿Estamos? Una vez que hice eso, puedo usar propiedades de la suma, que es, básicamente que son como las propiedades de la integral. ¿Sí? Separa de la suma, las constantes salen afuera. De hecho, no sé si me acuerdo si alguien ya está haciendo numérico, pero si están haciendo numéricos, o si no, cuando hagan numérico, van a ver que las sumas son como la versión discreta de las sumatorias, son como la versión discreta de las integrales. Así como las diferencias son la versión discreta de la derivada. Y de hecho va a haber relaciones, la misma relación que hay entre la integral y la derivada, va a ser muy similar a la relación que haya entre las sumas y las diferencias. ¿Sí? Y de hecho, así como nosotros usamos lo que sabemos de derivadas para hacer integrales, es decir, regla de Barrow, van a poder usar lo que saben sobre diferencias para poder calcular sumas. ¿Sí? En numérico van a aprender a calcular muchas sumas. O sea, esta suma en un parcial de numérico sería un regalo, por ejemplo. ¿Sí? Porque ni siquiera es una fórmula que uno se tiene que acordar, es una fórmula que uno puede deducir mediante ciertos procedimientos similares a los que vemos cuando vemos integrales. Y la integración por partes, ese tipo de cosas, bueno, hay versiones discretas de eso que son justamente suma por partes, ¿sí? O sumación por partes, y cosas por el estilo. ¿Sí? Y eso sería como un ejercicio súper básico. ¿Sí? Ni siquiera necesitan hacerlo por partes, o sea, sería como una integral de las fáciles. Entonces, cuando hagan numérico lo van a ver, quienes hagan numérico, quienes no, bueno, pueden igual buscarlo o anotarse de oyentes a numérico. Y bueno, básicamente, digo, todo esto va a que las propiedades son muy similares. ¿Sí? O sea, ¿puedo separar las sumas? Sí. ¿Puedo las constantes sacarlas afuera de la suma? Sí. Si hacen eso, les va a quedar 3 medios por la suma desde i igual 1 hasta más infinito de 1/3 a la i más 1/4 por la suma desde i igual 1 hasta infinito de 1/2 a la i. Fíjense que esta suma y esta suma tienen esta forma, en un caso para i igual a 1/3 y en otro caso para i igual a 1/2, que en los dos casos tienen módulo menor a 1. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo poner esta fórmula. Puedo poner a sobre 1 menos a. Acá a es 1/3, acá a es 1/2. O sea que la cuenta da 3 medios por a sobre 1 menos a más, y acá es 1/4, y de vuelta a, pero ahora es 1/2, sobre 1 menos a. Hagan la cuenta, y esto da 1. ¿Sí? Esto da 1/4, y esto da 1/3 sobre 2/3, que es 1/2, por 3 medios es 3/4, más 1/4 es 1. La cuenta da 1, y con eso probé que es una función de probabilidad conjunta. ¿Estamos de acuerdo? Con fórmulas similares, que con esta fórmula van a poder hacer algunas otras cuentas del ejercicio, ¿sí? Y de hecho, para el último ítem, les da otra fórmula que es, no la voy a escribir, pero que está por ahí, que es esta misma suma, pero cuando acá tengo multiplicándola acá. ¿Sí? Cuando en vez de tener 1/3 a la i, tengo i por 1/3 a la i, por ejemplo. Entonces ahí hay otra fórmula que la tienen escrita al final del ejercicio. Yo lo que les sugiero es mírenlo tranquilos, con esta idea, el resto del ejercicio, después si quieren el lunes lo hacemos. ¿Sí? Pero por hoy estaríamos, y lo que les sugiero es eso, que traten de ver del 1 al 6 básicamente. Después el lunes, si nos queda tiempo, por ahí les cuento algo del 7 o del 8, para que tengan una idea, si no lo vemos en otro momento, que tampoco hay urgencia, porque es para otro tema. Y traten de ver el resto y me consultan. ¿Sí? No sé si hay algo más que quieran decir. Bueno, cualquier cosa me dicen, ¿sí? Si no, nos vemos el lunes por este mismo canal. ¿Ok? Bueno. De nada, por favor. Suerte, tengan un buen fin de semana. Cuídense y nos hablamos. Saludos. Después subo la clase, ¿sí? Cuando termine, cuando la pueda subir y eso, la subo al canal para los que no estuvieron. Nos vemos, suerte.